Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación. Buenas tardes y buenas noches a todos. Sean bienvenidos al bloque de relatoría de nuestro Foro RUITEM 2020. En esta tercera parte de nuestro evento, la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad, RUITEM, invitó a 6 profesores para ser los relatores de todas las actividades de hoy viernes 27 de noviembre. Nos acompañan el día de hoy el profesor Carlos Isaac Bellido Walter, el profesor Juan Manuel Manrique Gual, Edilber Enrique Torregrosa Fuentes, el profesor Francés Ventura y Teixidor, Manuel Ortiz Garméndez y la profesora Ana Rosa C. Le recordamos que si usted quiere obtener el certificado de asistencia de este evento virtual, puede hacerlo diligenciando el formulario que encuentra en el chat de YouTube. Ahora sí, continuando con el orden del día, damos paso al profesor Carlos Bellido, quien nos acompaña desde la Universidad de Panamá en Panamá. El profesor Carlos nos relatará las diferentes actividades bajo la temática de gobernanza municipal. Tiene usted la palabra, profesor Carlos. Sí, muchas gracias. Muy buenas a todos. El eje temático de gobernanza municipal fue presidido por Jorge González, académico del Instituto Superior Técnico de Lisboa, como moderadora Ana Serrano de la Universidad Católica de Cuenca y Carlos Bellido de la Universidad de Panamá. A continuación destaca las reflexiones centrales y conclusiones alcanzadas. Con la presentación del tema Gobernanza Metropolitana, retos para una instrucción y desarrollo, Jorge González del Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa señaló que las áreas metropolitanas se constituyen en importantes actores de desarrollo regional con impacto nacional e incluso internacional. Sin embargo, actúan como islas con realidades locales muy heterogéneas debido a que coexisten distintos regímenes políticos que establecen diferentes competencias y niveles de autonomía para los gobiernos locales. Esto plantea dificultades para organizar a dichos gobiernos en un solo núcleo. Concluye que es necesario construir un nuevo modelo de gobernanza metropolitana que descanse en una efectiva planificación estratégica a largo plazo. Bajo el título de Gobernabilidad y Actualidad, el profesor Francisco Islas de la Universidad Anáhuac de México planteó que la gobernanza es un nuevo estilo de gobierno que debe mantener una estrategia colaborativa entre el gobierno y otros sectores de la sociedad. Hay que cambiar el actual país. Solamente la gobernanza se encuentra en el ámbito de la administración pública.
La gobernanza tiene que ser cada vez más participativa con la inclusión de todos los grupos de interés. La sociedad tiene una visión equivocada de que los problemas de arriba hacia abajo, cuando el enfoque correcto es promover una visión de gobernanza de abajo hacia arriba. Concluye que las universidades y la academia juegan un papel importante en la formación de valores, ética y moral. Dirigiendo su enfoque hacia la salud, la profesora Nima Hernández, académica de la Universidad Católica de Cuenca, de Ecuador, en el tema Gobernanza y Bienestar, aborda la relación entre la gobernanza y el bienestar de la población, principalmente ante la pandemia del COVID-19. Énfasis en el papel de las mujeres en la atención de la educación de los hijos, violencia intrafamiliar, salud mental, salud reproductiva y las relaciones familiares. Destaca que esta pandemia ha significado una amenaza a la seguridad ciudadana y ha puesto desafíos y grandes retos a la gobernanza. Las universidades y la academia deben jugar un papel relevante a través de la formación de recursos humanos, generación de proyectos de investigación y la construcción de valores. El ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, de Colombia, analizó que el municipio se encontraba en una situación crítica, plagada de corrupción, malos manejos e insolvencia económica, ajeno a los principios y valores que se deben practicar. Desde que asumió el cargo, ha tratado de implementar un modelo de planificación estratégica a largo plazo. Sus principales objetivos son los de practicar una gobernanza basada en la lucha contra la corrupción y el clientelismo político, así como el fomento de los valores, liderazgo, participación ciudadana, capacitación, emprendimiento e innovación en las microempresas. Considera que es importante establecer una fluida relación universidad, empresa, Estado para generar mayores oportunidades para la población. Jorge González, Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa, en la presentación del tema de la gobernanza metropolitana, menciona los elementos necesarios para la transición de un modelo de gobierno a un modelo de gobernanza, describiendo las diferencias entre las características de gobierno y gobernanza. Reseña los distintos tipos de gobernanza territorial, tales como las urbana, regional, metropolitana, municipal, sectorial y de barrio. Señala que la gobernanza municipal promueve la democracia participativa, la descentralización y la formación de capital social. En el caso de la gobernanza metropolitana, sostiene que son espacios urbanos con una articulación muy compleja, por lo que no es fácil integrar la gobernanza municipal a la gobernanza metropolitana. Carlos Bellido, profesor de la Universidad de Panamá, presentó sus reflexiones sobre el papel de la transparencia y participación ciudadana en la gobernanza municipal de Panamá. Describe las distintas fuentes de financiamiento de los municipios, cuya distribución favorece a los municipios más grandes. Los principales de participación ciudadana, referéndum, cabildos abiertos, iniciativa popular y auditoría social. Las principales limitantes del modelo de desarrollo municipal son la falta de transparencia y la poca participación ciudadana, lo que fomenta el clientelismo político. Una gestión municipal exitosa requiere de un enfoque técnico-administrativo adecuado. Concluye que se debe revisar la ley para llenar algunos vacíos existentes, así como de mejorar los mecanismos de comunicación e información abierta y elevar a rango constitucional la descentralización municipal. Enrique Resende de Castro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, desarrolla el tema de la gestión en gobernanza metropolitana y su relación con la gobernanza territorial. Aborda las cuestiones conceptuales relacionadas a actores involucrados en la política metropolitana
así como el análisis sobre la actuación estatal vertical y los procesos horizontales. Desde el concepto de cohesión territorial, con desarrollo entre dos territorios conformados por varios actores que persiguen lo común. Define la cohesión territorial como una política supeditada a los intereses de los agentes económicos con apoyo del Estado. Analiza la gestión metropolitana a través de distintas tipologías. Propone que la agenda de investigación en este tema se oriente a la revisión y mejora del concepto de cohesión territorial y el cuadro tipológico sobre la gestión metropolitana. Propone el análisis de estudios de casos tanto en el área metropolitana de Lisboa, Portugal, y la región metropolitana de Sao Paulo, Brasil. David Alejandro Quesada, presidente y fundador de la Corporación Juventud Activa Generacional en la ciudad de Cuenca, Ecuador, indicó que tienen la misión de fortalecer e impulsar espacios de participación y de formación intelectual, humana y social de la juventud ecuatoriana. Su organización fomenta una gobernabilidad sana en espacios de esparcimiento y de vínculos ciudadanos. Promueven la participación de diversos actores con diferentes ideologías, pensamientos y criterios. Se dedican a la generación de proyectos de desarrollo social en las parroquias y rurales y en las provincias. Trabajan en las áreas de acción social y desarrollo social, gobernabilidad, salud y desarrollo personal, emprendimiento, arte, cultura y recreación, protección animal, derechos humanos, formación y talento humano. El tema liderazgo en tiempos de crisis en los barrios de Lisboa, expuesto al técnico de la universidad, presenta los resultados de la investigación que midió los efectos de COVID en 24 distritos, teniendo en cuenta los factores ambientales, urbanos, económicos y de gobernanza. Encontré experiencias positivas como menos ruido, contaminación ambiental, menos ruido, menos contaminación ambiental y limpieza urbana. En lo social hay experiencias negativas relacionadas con graves desempleo y limitación de actividades. Aunque señaló experiencias positivas de especies por parte de los municipios y se fortalecieron las alianzas con empresas privadas e instituciones públicas. En lo económico, las experiencias negativas se enfocan al elevado nivel de desempleo y el cierre de comercios. La gobernabilidad presenta experiencias positivas en lo referente al incremento de alianzas con el sector privado, movilidad de los residentes, nuevas iniciativas en los municipios para llegar a los residentes y mayor interacción con la comunidad local. La jornada finalizó con la intervención del ingeniero Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, Ecuador, compartiendo las experiencias vividas durante la pandemia del COVID-19. Señaló que su administración ha realizado un arduo trabajo con la entrega de bolsas, mascarillas, artículos de aseo, insumos médicos, pruebas rápidas de COVID-19 a miles de comerciantes, residentes y funcionarios públicos. Se le ha dado prioridad a los adultos mayores. Han realizado un trabajo integral con los hospitales y farmacias. Han fumigado muchos espacios públicos y los mercados municipales han implementado exitosamente las medidas de bioseguridad. Tomaron acciones importantes como la reducción del transporte público, atención en las dependencias del Estado, cierre de negocios de consumo no necesarias. Implementaron un sistema de atención por telesalud virtual, crearon la plataforma virtual Mi Barrio con el fin de dinamizar las pequeñas economías barriales. Se priorizó en las campañas publicitarias de educación y se fortaleció la reactivación con las normas de bioseguridad en los comercios y negocios. Junto a la Universidad de Cuenca realizaron un estudio de cero prevalencia de COVID-19 en las parroquias de Cuenca, en que se tomaron 6,000 pruebas rápidas. Concluye que la ciudad de Ecuador
Cuenca es la ciudad de Ecuador en la que se ha hecho un mayor número de pruebas por habitante, el menor índice de mortalidad. Con esto presentamos el resumen de la relatoría de la Mesa 1 de Gobernanza Municipal. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos Bellido, por su intervención con la relatoría en la temática de gobernanza municipal. Ahora bien, damos paso al profesor Juan Manuel Manrique Gual, de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. El profesor Juan Manuel nos relatará las diferentes actividades en la temática de infraestructura y asociaciones público-privadas. Les colten la palabra. Ingeniero Manrique. Buenos días, buenas tardes. Voy a tratar de resumir lo tratado en este foro sobre infraestructuras y asociaciones público-privadas, tema que ha sido coordinado por el profesor José Luis Bonifaz de la Universidad del Pacífico, Perú, Lima. Hemos escuchado al doctor Áncor Suárez del Banco Iberoamericano de Desarrollo, quien nos ha expuesto de manera magistral la situación de América Latina y el Caribe a raíz de la pandemia del COVID-19, la cual repercutirá en una caída del PIB de la región entre el 6 y el 14%. De acuerdo con los estudios del BID, no invertir en infraestructuras y sobre todo en mantenimiento de las existentes impacta negativamente sobre el crecimiento económico y aumenta la desigualdad. Es decir, en época de crisis es complicado invertir en infraestructuras, pero no invertir es peor. El BID ha estudiado los efectos de la baja calidad de las infraestructuras, llegando a la conclusión que afecta negativamente a la calidad de vida y a la competitividad de su economía. En cuanto a eficiencia de la inversión, el área está en un 50%, es decir, de cada $2 que se invierten se malgasta uno. España y Portugal están al 80% de eficacia. La crisis ha acentuado una realidad conocida: infraestructuras insuficientes, ineficientes, insostenibles y de baja calidad. ¿Qué hay que hacer? Invertir y mantener, optimizar la inversión, seleccionando proyectos con un buen estudio económico-social y que generen valor, y mantener la infraestructura pública actual. Aquí juega un papel importante las APPs, aportando capital, pero para ello es necesario que se den las condiciones adecuadas. En la región se ha mejorado notablemente el marco regulatorio, lo que da un entorno positivo para el desarrollo de las asociaciones público-privadas eficientes y sostenibles. Es la primera región del mundo en el periodo de 1990 a 2015 en proyectos y en montos. Debemos tener presente los condicionantes de un contrato con asociaciones público-privadas: larga duración, asunción de riesgos, responsabilidad de la gestión, entre otros. Es muy importante un reparto de riesgos eficiente entre las partes. Las APP son un instrumento financiero, ya que dan acceso a fuentes de financiación privada, pero no es un fondeo. Han demostrado, según estudios del BID, ganancias de eficiencia que redundan en ahorros fiscales y mejora en la gestión, transparencia y rendición de cuentas. Las APPs deben utilizarse después de un análisis riguroso e informado que demuestre su idoneidad, valor por dinero, y deben proveer servicios de calidad y responsabilizarse de su gestión. Se tiene que conseguir la triple viabilidad: para el usuario, servicios de calidad; para el gobierno, rentables socioeconómicamente; y para los inversionistas, tienen que ser bancables. En definitiva, generación de valor para la sociedad. El éxito de los mecanismos de asociaciones público-privadas se basa en la capacidad de los Estados de implementar calidad regulatoria y transparencia dentro del Estado de Derecho. Ya en la sala 2, el profesor Pere Masías de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde Barcelona, España, nos comenta que la pandemia ha afectado al sector privado, pero también a la hacienda pública, con una importante disminución de la capacidad de gasto, cuando además se necesita más gasto en sanidad, en prestaciones, etc. Al empezar la pandemia, estábamos saliendo de la anterior crisis del 2007. Europa esta vez ha reaccionado con fuerza y ha diseñado un ambicioso plan que pone a disposición de los países 750.000 millones de euros, aproximadamente 850.000 millones de dólares, la mitad a fondo perdido y el resto en créditos. A España, en el reparto correspondiente, le corresponden 140.000 millones de euros. Las asociaciones públicos-privadas tienen muchas posibilidades. Hay programas y hay financiación garantizada. Los equipamientos son un campo que tendrá mucho a decir. Movilidad sostenible y transición energética son dos campos básicos para la recuperación y modernización. Resumiendo: crisis económica, crisis fiscal, crisis de las haciendas públicas, necesidad de dinamizar la economía, respuesta keynesiana, shock de inversión, que vendrá del sector público, pero también de las asociaciones público-privadas. A continuación, el profesor Eduardo Saavedra, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, nos habla de las concesiones de Chile.
Recalca el profesor que la mayoría de las concesiones se renegocian después de la adjudicación, y no una vez, sino 6 de promedio, algunas veces por motivos políticos. La mayoría de los proyectos público-privados están sujetos a una gran demanda exógena e incierta, lo que da pie a comportamientos oportunistas y uso político del mecanismo. Según sus estudios, se negocian más los contratos con ingreso mínimo garantizado, los adjudicados a empresas extranjeras y en los ciclos de menor crecimiento. Concluye que ha sido un éxito atraer inversión privada en grandes obras de infraestructura de transporte, un éxito relativo en cárceles, hospitales y otras obras de transporte público, y un pero, que son las excesivas renegociaciones existentes. El profesor José Luis Bonifaz, de la Universidad del Pacífico, Lima, Perú, nos habla de las brechas de infraestructuras en la región andina. Es un trabajo para el BID, el Banco de Inversión de Desarrollo, y es un análisis en 4 países, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y que es una herramienta que puede ser utilizada en otros países. Vemos que los países estudiados ocupan puestos muy bajos en los rankings de competitividad y calidad de las infraestructuras. Sin embargo, en la predisposición para el desarrollo de las asociaciones público-privadas están en los primeros lugares. Nos explica el marco metodológico de estimación de la brecha horizontal. Mediante una estrategia econométrica, primero establecemos una serie de parámetros estudiando 217 países. Aplicando a un país el algoritmo, sabremos cómo debería estar en un sector determinado, dado sus condiciones actuales de PIB, geografía, demografía, etc. El estudio demuestra que para cerrar la brecha, Perú tendría que invertir, además de lo que ya está invirtiendo, el 39% de su PIB, Colombia el 36%, Ecuador el 28% y Bolivia el 90%. Concluye diciendo que estimar la brecha de infraestructuras es fundamental para realizar un plan de infraestructuras. Que el estudio está hecho sobre la brecha horizontal, no la demanda del futuro, que sería la brecha vertical, y solo abarca las necesidades básicas, no de calidad. Ya en la mesa de diálogo sobre infraestructuras y APP, que modera el profesor José Luis Bonifaz, comenta los efectos devastadores de la pandemia en todo el mundo, la caída de inversión y la necesidad de invertir entre un 7 y un 8% en la América Latina y el Caribe, para ir cerrando la brecha de infraestructuras. Rafael Ugaz, director ejecutivo de Proinversión Perú, nos hace una breve descripción de Proinversión, quien es la encargada de la estructuración y la transición en las fases de las APPs. El resto, planeamiento y programación, formulación y finalmente ejecución contractual, están lideradas por el concedente. Nos explica las ventajas de las asociaciones público-privadas y que las 2/3 partes del Plan Nacional de Infraestructuras está previsto desarrollarlas por asociación público-privada. Desde 2008 se ha hecho un notable esfuerzo normativo y se puede afirmar que ahora Perú tiene un buen marco regulatorio. La COVID ha puesto en evidencia el déficit de infraestructuras. Es necesario más infraestructura social y las APPs juegan un papel importante si somos capaces de crear un clima de confianza. El reto de inversión es reflejar en el marco normativo la viabilidad del usuario, del gobierno y del inversionista. Francesc Sibina, presidente de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Sociales desde Barcelona, España, comenta que la corrupción está en todo el mundo y en muchos sectores. Hay que luchar contra ella, pero no obsesionarnos. Los excesos de normas hacen inviables algunas concesiones. Hace 10 años que no hay concesiones en España. Las asociaciones público-privadas son necesarias para reestructurar la situación tras el COVID. No es un tema político, es una necesidad. 2 retos: nuevas infraestructuras, principalmente sociales, y actualizar y reinvertir en las existentes. La Cámara de Concesionarios ha elaborado un estudio para actuar inmediatamente en distintos campos, que ha puesto a disposición de la Administración con poca recepción. Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructuras Colombia, comenta que Colombia se ha posicionado en los primeros puestos del mundo en gestionar asociaciones público-privadas, tras ir adecuando el marco normativo. Fundamental pensar en los usuarios y afectados. Está en marcha el plan de carreteras más ambicioso de los últimos 100 años y con voluntad política de concluirlo. La ANI es responsable de todo el proceso: planificar, estructurar, gestionar y reversión. Nos comenta los expedientes que tiene en marcha en los distintos campos, nos relata las disposiciones del Gobierno y a la propia ANI para luchar contra el COVID. La ANI desarrolla una metodología muy extensa para el seguimiento de los proyectos, a los que ahora ha incorporado el seguimiento de personas por el COVID. El moderador pone de manifiesto que la ANI tiene más competencias que Proinversión, que las APP son impulsoras del crecimiento, y ante la constatación de que en España no hay concesiones, en Perú disminuyendo y se mantienen en Colombia, pregunta qué se necesita para impulsar las APPs. Los presentes aportan la búsqueda de nuevos sectores,
la gestión de los riesgos, eliminación de barreras, fomentar y premiar la iniciativa privada, fortalecer por inversión y, fundamentalmente, generar más confianza. Ante la evidencia de que la vida ha cambiado con la pandemia y la pregunta de cómo pueden ayudar las APPs en épocas de pandemia, los presentes comentan que generan empleo y riqueza, se indica la posibilidad de un plan de infraestructuras sociales y que hay que hablar de brechas de servicios. A modo de cierre se destaca que las APPs generan valor, que se ha hecho un uso inadecuado por parte de los políticos, que hay que enfocarlo a nivel de servicios y que hay que recuperar la confianza. Hasta aquí la sala 2 sobre infraestructuras y APPs, conferencias todas muy interesantes y una mesa de diálogo enriquecedora. Como puntos en común destacaría que las APPs son un buen mecanismo para crear empleo y riqueza. No solo son un mecanismo financiero ni un mecanismo constructor, fundamentalmente construyen y gestionan servicios. Es necesario un marco regulatorio fuerte, pero a la vez flexible, que dé seguridad jurídica y ponga las bases para resolver controversia. Los riesgos los tiene que asumir quien mejor pueda gestionarlos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Manrique, por sus palabras de relatoría en esta área de infraestructura y asociaciones público-privadas. En tercer lugar, damos la bienvenida al profesor Edilberto Regrosa de la Universidad de Cartagena en Colombia. El profesor Edilberto nos relatará los temas tratados en el área de medio ambiente y sostenibilidad. Tiene usted la palabra, profesor. A nivel de relatoría, podemos señalar que la sala número 3, correspondiente al ámbito de medio ambiente y sostenibilidad, hemos tenido la grata oportunidad de contar con la participación de Gilberto Javier Cabrera de Cuba, Jorge Llamas Chávez de Colombia, Blanca Inés Aguilar Frías de México, Violeta Gómez Carrera también de México, Mario Pineda Falconet de Panamá, Zenia Batista también de Panamá y del colega Julio César Pulido de Colombia, que participó en el espacio específico de conversatorio. La presentación de don Jorge Luis Llamas Chávez inició con un interrogante provocador sobre si es posible construir sociedades sostenibles en el mundo actual, interrogante alrededor del cual se generaron algunas ideas frente a una situación mundial no esperada, como es el hecho de presentarse la pandemia por el COVID-19. Nos recuerda el doctor Llamas eventos de gran significancia para la búsqueda y el impulso de la sostenibilidad, entre ellos la Cumbre de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, alertando precisamente al respecto sobre cómo la pandemia por el COVID-19 pone en peligro el cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, se tendrán efectos como el detrimento de la salud comunitaria y el incremento de las desigualdades sociales debido a la desaceleración económica mundial. Esta situación emergente ha expuesto de presente las fragilidades y las desigualdades de nuestras sociedades en varios niveles. El virus, de hecho, ha hecho visibles los problemas estructurales del sistema de salud. No hay un modelo de salud que priorice la prevención de la enfermedad y garantice el derecho de individuos y comunidades en las zonas rurales y en las zonas urbanas deprimidas. También menciona el doctor Llamas cómo se ha venido afectando la educación por el cierre de muchas escuelas y se ha tenido que recurrir al aprendizaje a distancia, ya que el virus imposibilitó la presencialidad y modificó el tradicional modelo educativo hacia un mundo poco conocido, a decir del doctor Llama, como es la educación virtual, situación que ha evidenciado vulnerabilidades y carencias de gran parte de la población, pues muchos estudiantes, en especial del sector público, no tienen conectividad. Toda esta situación configura una gran dificultad para construir sociedades sostenibles. Se requiere, por tanto, explorar nuevos caminos, tal como se postuló incluso en la Cumbre de la Tierra celebrado en Río. Nos recuerda el doctor Llamas que el desarrollo sostenible es posible cuando se aterriza en lo territorial, desde un enfoque de desarrollo local que potencialice las capacidades locales del territorio. La colega Blanca Inés Aguilar Frías, a partir de sus trabajos que ha venido adelantando junto con el maestro Jesús Martínez Bocardi, plantea el rescate del arbolado urbano y el confort térmico para el hábitat pozorricense, para el disfrute de los habitantes de la municipalidad. Dentro de la dinámica investigativa del Observatorio Urbano y de Arquitectura Sustentable, se señala, por ejemplo, la situación de la zona del Camellón, donde se está presentando una reducción drástica de esta zona para privilegiar el uso automovilístico. Plantea la conferencista la reestructuración del área urbana, así como la necesaria ambientalización de las políticas públicas en el paisaje urbano.
Por su parte, la directora de posgrado del Centro de Estudios Superiores de Veracruz, CESUVER, que es doña Violeta Gómez Carrera, realiza una presentación de la ardua labor de su institución, que se encuentra comprometida con la calidad de la educación con una filosofía de carácter humanística, donde se ofrece una formación integral que va desde el preescolar hasta el nivel de posgraduación. El objetivo misional de esta institución se orienta precisamente a la búsqueda de ciudadanos competentes, responsables con el desarrollo sustentable y el entorno y de su proyecto de vida. Se interesa CESUVER como institución por el cambio climático y la búsqueda de sensibilizar acerca de los impactos, para lo cual ha organizado 4 foros internacionales desde el año 2016 hasta el año 2019, coordinado en este caso por el ingeniero Armando Notario y Parrea, que es rector de este centro de estudios. Resalta Violeta Gómez la realización de un diplomado en educación ambiental cuyo lema, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar la vida, como un espacio formativo de gran acogida. Nos recuerda a Violeta que CESUVER y la RUITEM organizaron precisamente el pasado agosto de este año 2020 el Conversatorio Internacional Ambiente y Sostenibilidad en tiempos de COVID, evento coordinado por el doctor Gilberto Javier Cabrera Triviño, que contó con ponentes internacionales cuyo propósito es promover la cultura de la sostenibilidad en la educación universitaria. En ese mismo sentido, el doctor Mario Pineda Falconet abordó el desarrollo sostenible en la municipalidad de Los Pozos, que pertenece a la provincia de Azuero, ello a través de una disertación titulada Ordenamiento Territorial, Desarrollo Local y Cooperación Universitaria en el municipio de Los Pozos en la República de Panamá. El grupo de trabajo del doctor Pineda ha venido apoyando los desarrollos del municipio, iniciando ello por el llamado diagnóstico municipal a petición de la propia alcaldía, tarea que se vio interrumpida en marzo por la aparición precisamente de la pandemia, que implicó que todo el territorio de Panamá se acontecieran restricciones de movilidad. No obstante, se han tenido avances que fueron compartidos de manera breve en esta sesión. Realizó el doctor Pineda Falcone un acercamiento a la normatividad que se marca el estudio que ha venido realizando, en especial la Ley de Descentralización Municipal, así como la Ley 14 de 2015, que reglamenta el ordenamiento territorial urbano y las juntas de desarrollo municipal. Nos aclara que los municipios que no hayan logrado ese nivel de descentralización o de autonomía han tenido el deber de iniciar un diagnóstico de sus potencialidades, sean estas culturales, naturales o de infraestructura, y la elaboración y la necesaria elaboración de planes de desarrollo que luego se deben traducir en acciones urbanísticas. La Universidad de Panamá, donde él participa, viene apoyando precisamente esos procesos de diagnóstico con el fin de dar continuidad a los procesos para la construcción de iniciativas. Resalta el expositor las inmensas potencialidades que se derivan de la integración internacional, en especial la integración de las universidades a través del trabajo en red. Otra de las experiencias que se comparten es la relacionada con el turismo responsable, que se deben promover y que se han venido promoviendo en comunidades en Vera, exposición que estuvo a cargo de la colega Zenia Batista, docente de la Universidad de Panamá. Inicia la presentación Zenia con la ubicación de la comunidad en la zona de Chagres, describiendo las comarcas de asentamiento de las comunidades indígenas. Resalta el turismo indígena con responsabilidad para la visita precisamente de áreas protegidas. Rescata el principio que considera que el turismo es para la comunidad y no la comunidad para el turismo. Considerando la nueva realidad que nos aqueja, destaca el llamado Plan de Bioseguridad para el Turismo Indígena en la región EJUA 20, correspondiente a la región de los ríos Chagres y Pequení. Especialmente hace una especial mención al etnodesarrollo en áreas protegidas que requieren acciones de sostenibilidad, no solo en los componentes naturales, sino también en de la trama humana. Es importante también señalar que en el marco de este evento se ha llevado a cabo un conversatorio alrededor de 3 interrogantes orientados precisamente a conocer la relación entre los efectos del cambio climático y la pandemia por el COVID-19 frente a los procesos educativos. De igual manera, ¿cuáles son los desafíos frente al desarrollo de la llamada Agenda 2030? Y valorar el papel de la cultura ambiental ante el cambio climático y la formulación de políticas públicas. En este conversatorio participaron los colegas ya mencionados y el colega Julio César Pulido, de la Secretaría de Ambiente Ambiental Distrital de la ciudad de Bogotá, Colombia, contando con la coordinación del doctor Javier Cabrera Triviño.
se rescata en ese conversatorio la necesidad de superar los tradicionales enfoques parcelados para buscar abordar aspectos de manera integral. En ese sentido, se señala la necesidad de fortalecer la educación ambiental, generando vínculos entre el sector educativo y los otros sectores que estén implicados en la gestión de las problemáticas ambientales, como es el caso del cambio climático y las necesidades sociales. Se requiere impulsar modelos de desarrollo que conduzcan a sociedades ambientalmente sostenibles y socialmente justas, con una formulación de políticas públicas que en materia ambiental y educativa consideren las prácticas ancestrales y también la participación de las comunidades, así como la búsqueda de objetivos comunes para beneficios de todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Torregrosa, por la relatoría en la temática de medio ambiente y sostenibilidad. Para el cuarto tema de nuestro foro, queremos invitar al arquitecto Francesc Ventura, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. El profesor Francesc nos hará un resumen y un análisis de los diferentes temas tratados en el área de movilidad. Debo usted la palabra, profesor Ventura. Buenos días, buenas tardes, buena tarde, buena noite. En los próximos minutos vamos a intentar resumir las principales aportaciones realizadas en el bloque de movilidad de este foro, pero avanzo ya que la misión será totalmente imposible. Han sido muchas y muy interesantes. Déjenme primero agradecer a todos los que lo han hecho posible con su dedicación y trabajo. A vosotros, los estudiantes, en las tareas de preparación y soporte, a los profesores del PIB de la UNAL, a los ponentes y conferenciantes y a los presentadores de vídeos cortos. Desde la academia, la profesión, el sector empresarial y las instituciones, hemos podido contar con aportaciones diversas, complementarias y siempre leccionadoras, que sin duda van a ayudarnos a encarar con mejor bagaje el proceso de adaptación a la nueva realidad de la vida post-COVID. Empecemos ya. Ante la gravedad y el vasto alcance de la COVID-19, a menudo tendemos a destacar los impactos negativos que sobre nuestras vidas, nuestras actividades y economía está dejando esta epidemia. Las drásticas reducciones de desplazamientos que destacaba la viceministra de Transportes de Colombia en su alocución, de hasta el 95% de usuarios en los periodos de confinamiento domiciliario más estricto, porcentajes repetidos en la mayor parte de nuestros países y que en muchas zonas se mantienen en rangos del 40-50%. No podemos sustraernos a esta primera reacción que nos conduce a cómo recuperar demanda para el transporte público, porque como decía en su conferencia magistral el presidente de la UITP, Pere Calvet, aún estamos inmersos en el shock pandémico, aunque tengamos la obligación colectiva de analizar los datos e informaciones que vamos recopilando de este a oeste para construir nuevos modelos de movilidad que obviamente seguirán siendo particulares en función de la diversidad geográfica, socioeconómica, institucional o cultural en la que nos hallemos. Esta diversidad, que se produce incluso en el mismo mundo latino, se ha evidenciado en el conjunto de aportaciones recibidas para este evento. Entre ellas resulta muy interesante la aportación sobre formación en movilidad que realiza el profesor Kohler de la Universidad de Blumenau, muy bien documentada. Pero que seamos diversos no impide que podamos construir sinergias que nos ayuden a todos a repensar sociedades más equilibradas y justas. En palabras del secretario de Movilidad de Bogotá, señor Estupiñán, movilidad como estímulo de la equidad social. La pandemia, que ya ha mudado profundamente nuestros hábitos de movilidad, como evidenciaron en el conversatorio los diversos ponentes y también su moderadora, Zuleide Feitosa, en un vídeo específico o en otro con intervenciones de alumnos de la Universidad de Brasilia o un tercero del profesor Taco de la misma universidad, pueden propiciar la aceleración del cambio de paradigma en la movilidad, que por otra parte necesitamos para luchar efectivamente contra la emergencia climática, la congestión,
las enfermedades derivadas de la contaminación o el estrés. Nuestros invitados procedentes del Ministerio Responsable de Transportes del Gobierno de Brasil, el analista Fernando Araldi, y de la Universidad de Lisboa, señora Rosario Macario, han destacado los cambios producidos en aspectos como el fomento del trabajo, la distribución domiciliaria o la reducción del uso del transporte público, incentivada desde las propias administraciones como medida para disminuir el contacto social y la propagación del virus. Cambios de comportamiento social que producen además variaciones sustanciales en las puntas, los picos, de demanda de infraestructuras y servicios de movilidad, pues introducen también una componente de flexibilidad en las decisiones acerca de cuándo viajar. Sin embargo, el presidente de la OITP destacaba los esfuerzos realizados por los operadores de transporte público para acreditar niveles de bioseguridad en las redes de transporte, porque en sus palabras debería ser compromiso de todos fortalecer cuanto antes, también financieramente, la oferta de transporte colectivo, que es fundamental para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y de desarrollo social e inclusividad de nuestras colectividades. Junto al cambio de hábitos de desplazamiento y al rescate por parte de los poderes públicos de los sistemas de transporte colectivo, el otro gran eje derivado de la COVID-19 ha sido el desarrollo de la micromovilidad, movilidad amable, modos no motorizados y otras diversas denominaciones bajo las que se conocen los desplazamientos caminando, en bicicleta o en patinete. Apoyada en un urbanismo táctico también, una revisión del destino del espacio público viario, que está dejando de ser el espacio del coche para potenciar lugares donde poder caminar, desplazarse en bicicleta o simplemente estar para recuperarse de la reclusión domiciliaria. Es de obligada visión, para los que se interesen por las acciones de promoción del transporte en bicicleta, el vídeo de la profesora de la Universidad Nacional de Rosario, señora Mónica Alvarado, y también el trabajo de los estudiantes de la Universidad de Brasil. Vinculado a la reducción de los desplazamientos motorizados y a la mayor presencia de los otros modos en la vía pública, aparece otro de los aspectos tratados con rigor en estos debates: la seguridad y la accidentalidad. En Bogotá, la reducción de desplazamientos motorizados ha supuesto un claro descenso de los accidentes totales, pero no tanto de la mortalidad y las lesiones graves, por efecto del incremento de velocidad promedio y por no respetarse las limitaciones del Código de Circulación siempre, según Estupiñán. Los profesores Acides y Ott de la Universidad de Santa Catarina han presentado un excelente trabajo acerca de la accidentalidad en el transporte en Brasil, argumentando la necesidad de tomar conciencia colectiva de que el objetivo común ha de ser el fallo cero, la nula accidentalidad, en el ámbito de la movilidad. Para ello es imprescindible conseguir un compromiso social e institucional absoluto y abandonar cualquier idea de fatalidad en el transporte. Errores humanos, fallos tecnológicos o abandono infraestructural son siempre aspectos previsibles y corregibles, y debemos esforzarnos en eliminarlos de nuestro entorno. Si el mundo entero ha alcanzado el nivel de implicación actual para erradicar la pandemia por las muertes que provoca, ¿por qué no continuar salvando vidas también en el transporte? Esta cuestión suscitó otro interesante debate durante el conversatorio. Tanto el señor Estupiñán como la doctora Macario se refirieron a la necesidad de transformar el viario, adaptándolo preferentemente para el peatón y los modos amables, bajo criterios de máxima seguridad. Además del compromiso institucional necesario para dotar el espacio público de características morfológicas adecuadas al peso de estos modos, otra distribución de la calle, más acorde con las intensidades de uso de los diversos modos y con la voluntad de promover aquellos más sostenibles, los ponentes consideraban imprescindible promover cambios estructurales en la educación vial de la sociedad,
hacia un mayor respeto por los modos más frágiles, en la misma línea que los trabajos de Ott, Acides, Feitosa y Alvarado. Aunque Macario insistió en la necesidad de acompañar las actuaciones infraestructurales y de concienciación social con una firme política disuasiva de malas prácticas, también desde la responsabilidad policial y el rigor institucional. Dos temas más que en el seno de las aportaciones realizadas han adquirido especial relevancia han sido el de la distribución urbana, derivada del incremento de la compra por Internet y la prestación domiciliaria de servicios, que requerirá habilitar regulaciones, espacios y franjas horarias específicas. En este campo, la doctora Macario ha planteado propuestas basadas en la experiencia de Lisboa. Y también el de la necesaria limitación del uso del vehículo privado, que en caso contrario podría verse reforzado por una, quizás lógica, publicitación de su bioseguridad frente a otros modos, en especial el transporte público. La conclusión a la que todos los intervinientes llegan es que las instituciones deberán esforzarse en incrementar la oferta de transporte colectivo para reducir los niveles de saturación en horas punta a los que estábamos acostumbrados y evitar así escenarios de riesgo de infección, con medidas como las expuestas por el presidente de la OITP, la viceministra colombiana y el analista del Ministerio de Transportes, y que ello va a exigir mayores aportaciones de recursos públicos para cubrir los déficits de operación generados por esta nueva oferta, adecuada a condiciones de calidad de servicio. Va en ello la posibilidad de mantener en nuestras aglomeraciones urbanas un compromiso entre sostenibilidad ambiental y desarrollo social y económico, que solo el transporte público puede garantizar. Transformación de las estructuras urbanas, reajuste de hábitos de movilidad y mayor flexibilidad en los desplazamientos, apuesta por la seguridad vial y la reducción de la accidentalidad, y consideración preferente del transporte colectivo y la micromovilidad serán los ejes del cambio de modelo de movilidad que deben situarnos en posición favorable para construir entornos urbanos más sostenibles y eficientes en la fase post-COVID. Esta es la conclusión de todos estos debates. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Ventura, por su relatoría en los diferentes temas del área de movilidad. Para el quinto tema tenemos invitado al arquitecto Manuel Ortiz Garméndez, profesor de la Universidad de El Salvador desde San Salvador, quien nos hablará sobre los temas tratados en la temática de turismo. Tiene usted la palabra, profesor Garméndez. Inicio esta relatoría planteando dentro de la jornada Foro RUITEM 2020 algunos cambios de nuestras actividades ante COVID-19. La relatoría del eje temático turismo coordinado por mi persona. Inicio este resumen mencionando que según Naciones Unidas, el turismo proporciona medios de subsistencia a millones de personas y permite a miles de millones apreciar su propia cultura y otras diferentes, así como la naturaleza. Esto representa más del 20% del Producto Interno Bruto de algunos países y en general es el tercer sector más importante de la economía mundial en materia de exportación. El turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia de enfermedad coronavirus COVID-19 que ha repercutido en las economías, los medios de subsistencia, los servicios públicos y las oportunidades en todos los continentes. En este foro, algunos cambios de las actividades de COVID-19, la mesa trató el eje temático turismo, reflexiona lo siguiente. Primeramente, el profesor Johnny Miller Castillo Ortega de la Universidad Católica de Cuenca de Ecuador, en el trabajo de investigación sobre el modelo PROVIT para los determinantes del gasto del turista en una localidad, el caso del corredor de Santa Bárbara, Ecuador, plantea que el objetivo del estudio es analizar los determinantes del gasto del turista, ya que la localidad del corredor de Santa Bárbara aspira a desarrollar un turismo sostenible y promover el consumo del turismo dentro de la localidad. Esto, según el estudio, se basa en la revisión de la literatura en que se ha comprobado la relación positiva de las variables turismo y crecimiento económico. Según el estudio, conocer los determinantes del gasto turístico es conocer los impactos que estos generan en la economía local. En tal sentido, de los datos analizados,
se concluyó que la procedencia de los turistas que visitan el corredor de Santa Bárbara es fundamentalmente nacional, esencialmente de la provincia de Azaguay y con poca participación internacional, con una presencia fuerte de turistas de Estados Unidos y de Perú, y que la estimación Provit ordinal evidenció que la política pública local debería centrarse principalmente en satisfacer las necesidades y deseos de los turistas no locales, de mayor edad, de género masculino y que puedan pernoctar en la zona, puesto que los mismos tienen una mayor disponibilidad a pagar. En el segundo análisis que se hace del impacto y retos del turismo rural comunitario ante COVID, el ingeniero Enrique Reyes lo analiza a partir del desarrollo de COVID en El Salvador. Él menciona que las principales características de COVID en El Salvador son que la economía sufrió una contracción de la economía en un 9% del PIB respecto al 2019. También menciona que según el Ministerio de Turismo, el sector experimentó pérdidas por más de $1.134.000.000 de dólares. El cierre del país, la economía y el cierre de los establecimientos turísticos, el sector de restaurantes, cafés y bares estiman pérdidas de más de 40.000 empleos y la reapertura del sector que empezó lentamente desde septiembre. Lo anterior nos da un panorama bastante difícil de los impactos en que las ventas en el sector han caído un 60%, según los entendidos, y estudiando el comportamiento económico, se cree que la recuperación del sector sea hasta el 2023. La Mesa de Turismo Rural Comunitario surge en el 2009 y es un espacio de coordinación para el fomento y desarrollo de esta modalidad de turismo. Se tiene registros de unas 180 iniciativas y en la mesa aglutina 40 microempresas que cerraron completamente desde marzo a septiembre, en las cuales las ventas se redujeron entre un 60 al 90%, lo que generó un recorte del personal fijo y temporal. Los retos que se tienen para estas opciones es la adopción de tecnologías de información en el mercado digital, innovación a las nuevas realidades en los servicios, adopción de protocolos de bioseguridad que transmitan confianza y mostrarse como una modalidad de turismo de bajo riesgo y que hay que mostrarlo. Mayor posicionamiento y representatividad, planes de fomento y desarrollo del territorio, potenciar el turismo rural comunitario en el marco de las cadenas productivas locales ante el rompimiento de las cadenas internacionales. Plantear este tipo de turismo, fortalecer las empresas de turismo rural comunitario en capacitación, digitalización, innovación, etcétera. Políticas específicas de recuperación y reactivación del sector, diversificación de mercados y al final considerar el turismo rural comunitario equitativo, respetuoso y equitativo. En la exposición del arquitecto Félix Serrano, profesor de la Universidad de El Salvador, considera que las ciudades en El Salvador durante y después de las emergencias nos menciona que las sucesivas cuarentenas y fenómenos naturales han visibilizado las diferentes desigualdades sociales de los más pobres. El crecimiento acelerado de las ciudades tiene mucho más desafíos hoy y será más difícil avanzar hacia un crecimiento equitativo y sostenible, aunque no imposible. Se ha evidenciado la reducida capacidad que tienen los gobiernos locales y que son los que conocen más el territorio y que trabajando con el gobierno central deberían actuar prospectivamente en estas circunstancias de crisis, ya que en la actualidad básicamente lo que hay es más una confrontación entre estos elementos del Estado. Las cuarentenas establecidas para la contención del COVID, quédate en casa, han demostrado que una reconversión de funciones en las ciudades podemos pasar de tener actividades dispersas a concentrar las actividades o tenerlas próximas al lugar. En este tiempo, la movilidad de la pandemia en El Salvador, según datos de Google Maps, se redujo un 89%, lo que trae consigo una reducción de las emisiones de contaminantes en el ambiente, la reducción de la congestión, reducción del ruido, reducción del tiempo en los desplazamientos, etcétera, para contrarrestar los efectos negativos que han dejado las medidas de restricción. Ante esta realidad, ¿cómo debe funcionar la reconversión de funciones urbanas? Se plantea una desconcentración de las zonas de abasto, distribuidos en centros más poblados, equipamientos barriales, ocupación temporal de los espacios públicos y más espacios recreativos. En la exposición de turismo de proximidad, el doctor Cañada plantea que en esta coyuntura de COVID-19 se está en una situación compleja
y en una paralización de la movilidad internacional de las actividades turísticas. Y lo que se ha podido observar es que los mercados turísticos de proximidad no se han visto considerados en las políticas públicas y que actualmente podrían ser una salida a reducir el impacto de este sobre las actividades socioeconómicas de nuestros países. El concepto de turismo de proximidad es ambiguo, según el doctor Ernest Cañada, y dice que depende de los contextos en los que se considera su movilidad, en la interpretación de lo que es cerca o estar lejos, en donde las actividades turísticas no requieren pasar la noche en otro lugar. Esto es teniendo que ver con el tiempo y la distancia relativamente cortos para el desarrollo de la actividad turística de cercanía. Tiene que ver en los mercados locales o domésticos a corta distancia, que son los más resistentes a las crisis y que estamos viviendo en la actualidad. Es una oportunidad porque son actividades de supervivencia. Estos mercados cercanos también suponen una oportunidad para repensar la organización social del turismo en contextos de crisis. Por tanto, la importancia que tiene este contexto de la posibilidad de pensar el turismo de proximidad ayuda a presionar su transformación y a las políticas públicas en este rubro. Implica también que puede ser organizado no solamente para las necesidades de producción de capital, sino también como un elemento de desarrollo de los habitantes y de las comunidades, y que en última instancia son donde se pretende lograr mayor bienestar. Y es fundamentalmente considerarlo como generador de empleo. Rocío Lombardi de la Universidad Ruiz de Montoya de Lima, Perú, plantea que hay que repensar el tipo de turismo que se quiere para el país. Un turismo no masivo, un turismo responsable que aporte a la conservación del patrimonio cultural. Comenta que en Perú se está desarrollando el turismo rural comunitario vivencial como herramienta de desarrollo en las comunidades. Asimismo, se menciona que el turismo debe adaptarse a las actividades del territorio, que es una de las lecciones que nos ha dejado COVID-19. Y es de tratar de comprender cómo se entienden las actividades económicas tradicionales en los sitios donde se desarrollan los proyectos turísticos comunitarios. En ese sentido, en el Perú, según la ponente, tendrá que repensarse el turismo receptivo en épocas de crisis, por lo que tendrá que revalorar el desarrollo del turismo local. Para esto, tendrá que reconsiderarse procesos de cambio cualitativo, voluntad política, participación local, adaptar el marco institucional y legal, revisar los instrumentos de planificación y de gestión y buscar un equilibrio ante la preservación del patrimonio natural y cultural y dar viabilidad económica y equidad social, el desarrollo a las poblaciones más necesitadas que aportan desde su pobreza a este tipo de turismo comunitario. En cuanto al conversatorio que fue moderado por la ingeniera Jennifer Catarina Alarcón con el tema aprendizajes y oportunidades para la gestión de destinos turísticos en esta coyuntura del COVID-19, podemos concluir que habría que ver el territorio como un sistema interrelacionado, respetando las dinámicas sociales y económicas. Otro elemento son la visibilización de los diferentes actores, dependiendo de las particularidades del lugar y de su población. Asimismo, dentro de la gobernanza, debe pensarse el tipo de turismo y el tipo de destino, y que las decisiones deben repensarse en que generen procesos para definir qué tipo de modelo turístico queremos tener, donde los propios actores decidan, y que se adecúen las políticas públicas a estos cambios que se ha generado COVID-19 y establecer mayor claridad a los nuevos modelos de turismo local en nuestros países. También habría que visibilizar los actores en la cadena de valores de turismo. Lo cierto es que en general no se estaba preparado para este tipo de crisis y lo que se espera es adaptarse a los tiempos de cambio, en donde se necesita planificar con estas nuevas situaciones socioeconómicas y técnicas, las nuevas formas de desarrollar la actividad turística en cada uno de nuestros países. Así también aprovechar todas las nuevas oportunidades posibles que generen desarrollo. Reconsiderar la adaptación y priorización de los tipos de turismo en nuestras localidades, ya que el turismo receptivo se adaptará más lentamente y se debería de priorizar el desarrollo del turismo local, en donde se gestionen nuestros propios territorios en la búsqueda de la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de nuestra población. Finalmente, creemos que a medida que los países levantan gradualmente las restricciones a los viajes y el turismo se reanuda poco a poco en muchas partes del mundo, la salud debe seguir siendo prioritaria y se deben de establecer firmemente protocolos de salud coordinados
que protejan a los trabajadores, las comunidades y a los viajeros, al tiempo que apoyan a las empresas y a los trabajadores. Es necesario intensificar la cooperación internacional, especialmente en lo que respecta a las restricciones a los viajes y a la gestión de las fronteras, a fin de mantener los medios de subsistencia y apoyar las economías con responsabilidad y sentido de solidaridad. La crisis es también una oportunidad para repensar el sector turístico y su contribución a los objetivos del desarrollo del milenio, la naturaleza y el Acuerdo de París sobre cambio climático, una oportunidad de trabajar para hacer turismo un sector más sostenible, inclusivo y resiliente. No me queda más que agradecer a todos los amigos docentes, a las universidades a que pertenecen, por participar en este evento que nos ayuda a tener mayor conciencia de la actual situación de crisis y apoyar todos aquellos cambios que apoyen el turismo en beneficio de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Manuel, por el resumen de los temas tratados en la sala de turismo. Para terminar ya con el sexto tema tratado en nuestro foro RUITEM 2020, queremos invitar a la representante femenina de este grupo de relatores. Para ello, queremos escuchar a la arquitecta y urbanista Ana Rosa C., profesora retirada y hoy profesional independiente, que nos acompaña desde la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Você tema palabra, profesora Ana. Boa tarde, buenas tardes. Agradeço a RUITEM a oportunidade de apresentar o relatório do Fórum 2020, Grupo 6 Urbanismo. Graças, incansável professor William, de Colômbia. Obrigada, professora Dora, do Brasil. Gratidão ao vice-presidente, professor Fernando, de Portugal, pelo atencioso convite. Os temas do evento: alguns câmbios em nossas atividades ante o Covid-19, efeitos da pandemia sobre a vivência da cidade e a maneira de pensar o urbanismo pós-Covid-19. Especialistas de 5 países ibero-americanos, profissionais de diferentes qualificações e diversas áreas de atuação, discutem a temática urbana através de ideias e comentários sobre a cidade, sobre suas visões e vivências no contexto recente da pandemia Covid-19. A seguir, destacamos os principais pontos e reflexões apresentados no Conversatório 6, Urbanismo. O arquiteto Jesus Martinez Bocardi, doutor em Gestão Ambiental para o Desenvolvimento, professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade Veracruzana de Poza Rica, Veracruz, México, destaca as praças públicas e residências como principais lugares de estar e o transporte como necessidade para deslocamentos, revelando as diferenças entre os sistemas e desigualdades entre os cidadãos nesse momento de pandemia. Estudos e análises apontam o distanciamento como recurso para manter a salubridade, o que requer um diagnóstico das experiências ao longo do tempo de pandemia, com a previsão de mudanças rápidas e de ciclos sanitários futuros. Os espaços públicos refletem as mudanças, pois as pessoas permaneceram em suas moradias, refúgio seguro em grande parte do tempo. Importância das comunicações, a dependência da internet, redes de energização e as desconexões frequentes revelam carência e desigualdade de infraestrutura em diferentes locais do planeta. A questão foca em como recompor a cidade face à crise recente, especialmente em relação aos diferentes tamanhos das cidades, aos serviços, trabalhos, mobilidade, espaços abertos e comunicação remota. As relações interpessoais se concentram no núcleo familiar básico e as respostas dependem das definições e decisões dos setores público, privado e participação efetiva da academia. O geógrafo Oriol Nelo foi diretor do Instituto de Estudos Metropolitanos de Barcelona, deputado no Parlamento de Catalunha e secretário para a Planificação Territorial do Governo da Generalitat de Catalunha. Atualmente é professor doutor do Departamento de Geografia da Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha. Oriol reflete sobre a relação entre o visível e o invisível e suas contradições essenciais, tendo as cidades como centros de atenção. A epidemia urbana supõe a inviabilidade do processo de urbanização sobre as condições sociais e ambientais existentes.
Evidenciou-se o incremento notável de deslocamentos de pessoas aos lugares fora dos centros maiores, com densidades reduzidas e menor proximidade entre os ocupantes. A relação entre densidade e contágio, um dos grandes fenômenos históricos com caminhos em paralelo, que a densidade promove a proximidade e o contágio, mas também a possibilidade de cuidados e de salvação. O processo de urbanização apresenta uma rede de laboratórios e redes urbanas decorrentes da densidade e número de pesquisadores próximos. O paradoxo da cidade como espaço mais complexo da existência humana apresenta contradição entre os problemas, mas também traz um sentido de tranquilidade. Torna-se necessária a garantia ao acesso às necessidades básicas, alimentos, ao estado de bem-estar e renda mínima a curtíssimo prazo, com urgência imediata à habitação acessível com reservas protegidas, redução do automóvel e urbanismo tátil vislumbram-se como medidas de adaptação aos modos de vida futuros. Indivíduos resilientes em cidades resilientes, atitudes de solidariedade espontânea em rede e necessidade de políticas públicas para vir assegurar os direitos dos cidadãos. Para o engenheiro Fernando Nunes da Silva, doutor em Engenharia Civil, Planejamento Urbano e Transportes, professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e presidente da International Urban Development Association, ITA, a pandemia coloca em questão os tipos de urbanização existentes, sendo a desigualdade evidenciada entre espaços urbanos diferentes, como bairros populares e outros mais qualificados. O conceito cidade-jardim, com espaços livres, diversidade e proximidade de usos, tem demonstrado melhores resultados, com as pessoas se deslocando próximo às suas residências para suas necessidades básicas. Estudos indicam que o contágio não se alastrou com tanta rapidez e as pessoas puderam manter suas atividades essenciais convenientemente em seus entornos imediatos. Imprescindível explorar e aprofundar o tema urbano com equilíbrio e necessidade de massa crítica para repensar a cidade existente, com foco em recuperar a proximidade e o equilíbrio ambiental e como evitar o impacto de novas pandemias no futuro. A cidade, como espaço de encontro, surge essencial para evitar retrocesso nas relações pessoais humanas. Iniciativas de apoio desenvolvidas localmente, aliadas a plataformas digitais estruturadas através da realidade virtualizada, surgem como possíveis respostas para a cidade pós-pandemia. O estado do bem-estar social e a compreensão dos efeitos psicológicos da pandemia podem aproveitar novas formas de organização da vida e solidariedade, onde as desigualdades e os problemas sociais possam ser minimizados. O engenheiro Cássio Taniguchi, que foi prefeito de Curitiba, secretário de Estado do Paraná e Distrito Federal e deputado federal do Brasil, participou também de organismos internacionais, CIFAL e UNITAR, foi consultor em projetos urbanísticos e, recentemente, chefiou a SUDERV, Superintendência de Desenvolvimento da região de Florianópolis, Santa Catarina, salienta que repensar o urbanismo pós-Covid-19 torna-se necessário em decorrência do processo de digitalização e virtualização recentes. Comércio vicinal, rotas urbanas, concepções inovadoras em cidades compactas devem ser estimuladas. Constatou-se o homem como o maior poluidor do meio ambiente. As classes sociais menos favorecidas foram as mais atingidas, e o auxílio emergencial governamental evidenciou a carência desse numeroso segmento da população brasileira. Preparar-se para novos eventos epidemiológicos torna-se premente. Cidades mais humanas, espaços diversificados, soluções inteligentes e resilientes será o futuro. Redução de escritórios com a digitalização do trabalho é a previsão de mudança dos novos tempos. A questão da saúde e o sistema público coordenado e permanente devem ser
firmados para enfrentar as crises vindouras. Rever prioridades, especialmente em áreas de favelas, estimular a solidariedade e equalizar a renda são pontos para qualificar a realidade vigente e assegurar a sobrevivência humana. Finaliza a psicóloga Ana Caridade Serrano Patten, Anita Serrano, professora doutora do Centro de la Salud de la Universidade Católica de Cuenca, Equador, que trabalha com psicologia do comportamento humano e qualidade de vida, com a continuidade e concordância em relação às colocações anteriores. Desigualdade e inequidade têm impacto na sociedade e apresentam ameaças psicológicas ao comportamento das pessoas. Repercussões na relação das pessoas com os espaços urbanos, com padrões de sonhos desfeitos abruptamente. Indicadores urbanísticos impactam, com evidência nas crises da habitação existente que se perpetuam e medidas preventivas tornam-se necessárias e urgentes. A observação do comportamento humano nas cidades, com o limite de onde começar a mudar mais reflexiva, mais crítica, e o processo de individualização, indivíduos assumem seus próprios meios de mudança. Respostas inovadoras a curto e médio prazo são necessárias para articular discursos acadêmicos e ações públicas. A propriedade de transformar-se a partir das situações adversas e a capacidade de resiliência são fatores para fortalecimento da sociedade. A aprendizagem interdisciplinar e heterogênea apresenta perspectivas de futuro positivas com a participação e foco no ser humano para a retomada do caminho a partir da convergência e diversidade. Concluindo, constatamos que os efeitos abordados pelos especialistas urbanos ibero-americanos têm como proposta instigar a sociedade civil para o amplo conjunto de inovações decorrentes das transformações em andamento nas cidades, além de sugerir ações possíveis para a melhoria da qualidade de vida das populações e a apropriação plena dos espaços urbanos nos tempos vindouros pós-pandemia. Muitas graças, muito obrigada. Muito obrigado, profesora Ana, por su presentación en la temática de urbanismo. Con esto damos por terminada la relatoría de los 6 ejes temáticos desarrollados en nuestro foro RUITEM 2020. Antes de pasar a la sesión de clausura, queremos agradecer y despedir a nuestros 6 profesores que muy juiciosos presentaron los principales aspectos y cambios en nuestras actividades ante el COVID-19. Que tengan ustedes una buena tarde o buena noche. El primer semestre de 2020, la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia fue clasificada como la institución de educación superior número 1 en investigación en el país, según el ranking U-Sapiens. El ranking U-Sapiens es publicado cada semestre desde 2011 por la firma de consultoría Sapiens Research y es la única medición certificada en Colombia por el Observatorio IREG de Clasificación Académica y Excelencia, con sede en Varsovia. El ranking U-Sapiens se guía por indicadores en 3 variables. Revistas indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex. Programas de maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional. Y grupos de investigación categorizados. En la actualidad, la sede Bogotá tiene 27 revistas indexadas y ofrece 178 programas de posgrado activos y registrados. La sede Bogotá cuenta además con 394 grupos de investigación reconocidos y categorizados. Debido al sistema de inscripción ante el Ministerio de Educación Nacional, cada una de las sedes de la universidad aparece por separado en el ranking U-Sapiens. Sin embargo, es de resaltar que la sede Medellín ocupa el puesto número 6 y la sede Palmira el puesto 38. Somos investigación, somos excelencia, somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
La Universidad Nacional de Colombia ocupó el puesto 16 entre 166 universidades latinoamericanas en el ranking Times Higher Education. La firma británica Times Higher Education, THE, se ha especializado en evaluar universidades de todo el mundo y desde el año 2016 evalúa a las mejores universidades de Latinoamérica. La medición más reciente se publicó el 7 de julio de 2020. El ranking Times Higher Education evalúa a las universidades en 5 áreas: desempeño en enseñanza, investigación, citación, proyección internacional e ingresos de la industria. El puntaje general obtenido por la Universidad Nacional de Colombia aumentó en 4,4 puntos en relación con el obtenido el año anterior. Somos desafío, somos excelencia, somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Con el objeto de cerrar nuestras actividades del día de hoy, viernes 27 de noviembre, hemos invitado a los profesores William Castro García, Fernando Núñez da Silva y al profesor Pere Macías para dar unas cortas palabras de cierre a nuestro Foro RITEM 2020. En primer lugar, queremos que el ingeniero William Castro García, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, y actual presidente de este Foro 2020, nos dé sus palabras como organizador del mismo. Lo escuchamos, profesor Castro. Buenas tardes y buenas noches. Boa tarde e boa noite. Para nosotros los profesores y estudiantes que pertenecemos al programa de investigación en transporte, movilidad y territorio PIT de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ser los organizadores de este foro 2020 RUITEM, titulado Algunos cambios en nuestras actividades ante el COVID-19, ha sido a la vez un reto, un gusto y un placer. Debo agradecer a todos los 47 profesores que hoy están activos en la red universitaria iberoamericana de territorio y movilidad, que decidieron apoyarnos con su tiempo, conexiones remotas, videos e información necesaria que permitieron la realización de un evento en modalidad 100% virtual, en donde en total logramos tener cerca de 25 horas de información virtual. Por casualidades de la vida, conocí en Bogotá al profesor Francés Ventura en el año 2011, lo que me llevó a pertenecer a la RUITEM desde abril del año 2012, cuando estuve en Barcelona conociendo a sus diferentes integrantes. Como premio a mi ingreso en 2012, quise organizar en febrero de 2013 el foro en Colombia, para que todos conocieran 2 ciudades de nuestro país. Ellas son, primero Bogotá, con nuestro sistema Transmilenio y un día sin carro en la ciudad, así como un foro de un día en la ciudad universitaria en el recién inaugurado edificio de Ciencia y Tecnología. Viajamos a Medellín, en donde un grupo liderado por el profesor Iván Sarmiento nos permitió visitar el metro y el cable de Santo Domingo. Realizamos también en la Facultad de Minas un segundo foro de todo un día, cena en el Parque Lleras, y realizamos la clausura de la asamblea en el bello Parque Arví. Posteriormente los pude acompañar en el 2014 en El Salvador y en el 2015 en Barranquilla. Pero me pusieron falla en México 2016, La Habana 2017, Lisboa 2018 y Panamá 2019. Al inicio de este año me programé para regresar a Barcelona 2020, sin imaginar que en el camino aparecería esta pandemia, lo cual nos puso a todos a cambiar, evolucionar y adaptarnos a estas formas virtuales de interacción. Gracias a mis alumnos que me dictan clase de qué es un archivo online en un Drive, qué es un canal YouTube, qué es una plataforma StreamYard para transmisiones sincrónicas o asincrónicas, así como conceptos pedagógicos de UA, Unidades Virtuales de Aprendizaje.
Con este respaldo, comenzamos hace 3 meses a reunirnos los sábados cada 3 semanas durante 2 horas con los amigos Ruiten para planear esta actividad que ustedes hoy espero hayan disfrutado. Para terminar, considero que el objetivo fue cumplido. Incluso queremos ampliar nuestros horizontes y lograr que muchos otros profesores de Iberoamérica hagan parte de nuestra red. Invitarlos a que visiten nuestra página web y que postulen sus nombres para poder ingresar en este trabajo enriquecedor, interdisciplinario y heterogéneo que nos permite enriquecernos y crecer a partir de los demás. Agradecer la confianza de las directivas de la Ruiten por esta aventura virtual que quedará en nuestro canal YouTube y espero pueda llegar a muchos ciudadanos de Iberoamérica que se puedan identificar con nosotros. A mis alumnos, agradecerles por su tiempo, sus trasnochadas y actividades de preproducción, grabación, edición y transmisión. Palabras que no estaban en mi lenguaje de profesor clásico de tiza y tablero. Incluso hoy hablamos de guiones y más que profesores parecemos directores de una película con temas de escena, backstage, casting y demás palabras que hacen una mejor actividad virtual. Espero que podamos superar como seres humanos esta condición de pandemia y que esta pausa nos permita ser más conscientes de nuestras condiciones buscando una mejor sociedad. Desde el punto de vista de gobernanza, infraestructura, medio ambiente, sostenibilidad, movilidad, turismo y urbanismo. Muito obrigado e boa tarde, boa noite a todos. Muchas gracias por sus palabras, profesor Castro. Y como Ruiten queremos agradecer a todo el equipo de logística que estuvo detrás de este evento, a los estudiantes de pregrado y posgrado que pertenecen al programa de investigación en transporte, movilidad y territorio, PIT, de la Facultad de Ingeniería, quienes gracias a su tiempo, dedicación y esfuerzo permitieron esta transmisión en vivo del evento. En segundo lugar, queremos que el ingeniero Fernando Nunes da Silva, profesor del Instituto Superior Técnico en la ciudad de Lisboa, Portugal, actual vicepresidente de la Ruiten, nos dé sus palabras de cierre del evento. Você tem a palabra, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, todo depende. Yo creo que voy a hablar un poquito en portuñol porque creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando habla lo castellano. Por otro lado, hay también los portugueses que consiguen seguir un poco mejor esta lengua tan bonita que es el castellano también, ¿no? En este cierre de nuestra jornada del foro hay que valorar sobre todo una cosa. Ruiten ha sabido encontrar una forma innovadora para realizar su foro 2020. No hemos sido derrotados por la pandemia. Esto ha sido un éxito muy importante. Gracias a William y a su equipo, ha sido posible escuchar las aportaciones de nuestros miembros de 13 países diferentes, en un total, como ya ha dicho William, de más de 25 horas de grabación y haciendo intervenir más de 60 técnicos, profesores, gestores, políticos. Eso ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, William, y a todo tu equipo, y nuestro muy eficiente secretario virtual, pero William, más que virtual, es un secretario real en la dedicación que ha tenido a este foro de Ruiten, a la organización de todas las participaciones y ponencias y en el montaje de todo el aparato digital que ha hecho posible este foro. Los 6 temas elegidos para el foro, que lo habíamos dicho ya, la gobernanza municipal, infraestructuras y asociaciones público-privadas, ambiente, sostenibilidad, movilidad, turismo, urbanismo, han sido desarrolladas y debatidos según perspectivas, experiencias y profesionales de distintas formaciones y contextos sociales, económicos, culturales y político-administrativos, lo que ha enriquecido muchísimo el cambio de ideas y el debate.
Creo muy sinceramente que este ha sido un foro de enorme participación de nuestros miembros y es seguro que será aquel más visto por el público en general gracias a su divulgación en las redes digitales. Espero también que los estudiantes de nuestras universidades puedan encontrar aquí inspiración para sus trabajos y futura vida profesional. Si lo conseguimos, estamos cumpliendo una de las más importantes misiones de RITEM, en buena hora fundada por nuestro estimado presidente Modeste Bast. De los informes presentados y de la discusión realizada, podemos extraer un par de conclusiones y otras tantas interrogaciones, así como algunas perplejidades. Dos aspectos sobresalen de estos meses de pandemia. Una profunda transformación de nuestra vida cotidiana, con menos movilidad, una aceleración tremenda del teletrabajo, de reuniones y conferencias como esta a distancia, un impresionante incremento del comercio digital, e-commerce, redescubierta del espacio residencial como espacio polivalente y de la importancia del espacio público y del comercio y equipos de proximidad. Un conjunto de acciones innovadoras y solidarias que han tenido lugar desde los gobiernos y los municipios hasta las pequeñas comunidades urbanas para responder a los más necesitados. Un ejemplo de solidaridad que es importante de proseguir. Por otro lado, una mayor conciencia de la necesidad de articular el corto plazo con una visión de más largo plazo, que permita a esa visión cambiar de paradigma en relación a la vida urbana y su relación con la naturaleza y el ambiente en general. Por otro lado, la noción de que, para allá de las ideologías, la respuesta a una crisis global necesita de un Estado fuerte y de una administración pública con capacidad de planear y organizar una respuesta integral, plurisectorial y envolviendo todos los actores necesarios. Pero al mismo tiempo, una crisis económica brutal que podrá se transformar en una seria crisis financiera, con la cual no sabemos bien cómo tratar, todo dependiendo de su duración de la pandemia. Y también la pandemia ha puesto, aunque más en evidencia, las enormes desigualdades sociales y las fragilidades de nuestros sistemas públicos para responder a situaciones de pico y adaptarse en el inmediato a nuevas condiciones de operación. El futuro no es claro, ni tampoco está definido con certitud, al contrario de que algunos más entusiasmados propagan como apóstolos de una nueva sociedad sin coches, más ruralista, y donde los intercambios de personas, bienes y servicios se hacen sobre todo por vía digital. No creo que se irá a asistir a un cambio sí radical. Las diferentes condiciones de partida de cada sociedad, sus importantes desigualdades económicas y sociales, la diversa capacidad de sus administraciones públicas a todos los niveles y la capacitación muy diferenciada de su población activa no lo permiten. Todavía mucho irá a depender del modo como iremos a saber comprender la situación que vivimos en estos meses y cómo iremos a aprovechar los cambios que mostrarán la viabilidad de hacer mejor y de forma más sostenible. Con efecto, es difícil no reconocer que se han producido cambios que tienen todas las condiciones para quedarse como elementos del nuevo entorno urbano y social. De la mayor utilización de las tecnologías de información y comunicación a las nuevas formas de logística urbana, pasando por un urbanismo de proximidad y una menor movilidad de personas. Esos serán seguramente aspectos que, con mayor o menor relevancia, todo dependiendo del contexto económico, social y de cada ciudad, región o país,
pasarán a ser parte de nuestra futura vida, así como una nueva comprensión del papel de las asociaciones público-privadas pueden tener en la reconstrucción del tejido económico, en las transformaciones del entorno urbano y ambiental que la pandemia mostró ser urgentes hacer. O todavía, que una economía mucho dependiente del turismo internacional sufre un impacto mayor y que el turismo nacional y regional será algo a potenciar con más esfuerzo. El gran reto que enfrentamos es, pues, el de saber encontrar el ritmo cierto para el cambio, de conseguir adaptar nuestros entornos urbanos y de gobernanza a las nuevas situaciones, de movilizar la participación colectiva para la resolución de los problemas que tenemos de enfrentar. Estos son, en mi opinión, las cuestiones que el próximo futuro se encargará de responder. Seamos nosotros los elementos del cambio que nuestras sociedades convocan. Gracias a Ruitiem, muito obrigado a todos os que intervieron, que deram su apoyo. Muchas gracias a todos que han contribuido y que han apoyado esta iniciativa. Gracias. Muito obrigada, profesor Fernando, por sus palabras de cierre. Para terminar, la RITEM quiere invitar al ingeniero Pere Macías y Araú, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña desde la ciudad de Barcelona, en España, actual vicepresidente honorífico de la RITEM, para sus palabras de cierre. Té usted la palabra, profesor. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Desde Barcelona, yo quisiera en primer lugar transmitiros para Caria la salutación que hemos tenido hoy de nuestro presidente Modest Valle y con ella un recuerdo que parece que hoy cobra mucho valor. El recuerdo de ya un lejano 2004 cuando empezamos los primeros seminarios Ruitém en Recife, en la Universidad de Pernambuco, y donde empezamos un reducido grupo de profesores universitarios a trabajar conjuntamente. La Ruitém se había creado y a partir de aquel momento hemos una auténtica peregrinación por muchos países. Hemos estado efectivamente también, como ha contado el profesor William, en Colombia, en Bogotá, hemos estado en Medellín, hemos estado también en Barranquilla y hemos estado a lo largo de toda la geografía, tanto de España y Portugal como de muchos países iberoamericanos. Yo creo que ha habido en todos estos contactos, todos ellos hasta el de hoy presenciales, una voluntad de colaboración, no solamente una voluntad de colaboración interuniversitaria, que ya de sí es muy importante, una voluntad de colaboración de nuestras universidades con la sociedad, lo que nosotros llamamos la sociedad civil. La sociedad civil necesita de la academia, la sociedad civil necesita de las universidades y las universidades debemos comprender esto en todas y cada una de nuestras actividades. Por ello hoy han sido invitados a este evento muchos representantes de las administraciones y de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que uno de los núcleos básicos de la universidad, de la academia, es saber construir sinergias, construir colaboración. Y esto nos ha llevado a lo largo de todas estas etapas, de todos estos seminarios, a plantear una problemática en base a tres grandes elementos. El elemento académico, el elemento de conocimiento, el elemento de innovación, el elemento de investigación, pero inmediatamente el elemento de aplicación. Y la aplicación significa hablar con la sociedad, con sus representantes, con los electos, pero significa también hablar con los agentes económicos. Yo creo que a lo largo de toda esta sesión de hoy se ha podido comprobar cómo de la interacción entre los tres elementos pueden surgir grandes ideas y
para nosotros, para los universitarios, reviste una gran importancia, una gran trascendencia saber establecer estas sinergias. Yo quisiera, Estefanía, que transmitieras a todas las personas que habéis hecho posible esta jornada nuestro agradecimiento sincero. Sin vuestra profesionalidad, sin vuestro entusiasmo, sin vuestro conocimiento, no hubiera sido posible. Por tanto, yo quisiera que lo transmitieras a todos, como se lo pido también, y le agradezco muy y le felicito muy sinceramente al profesor William Castro. Este es un formato acorde con los tiempos. Y a mí me gustaría también hacer una reflexión sobre esos tiempos, sobre la pandemia, sobre la COVID. Miren, cuando a las pocas semanas de iniciarse la pandemia en España se declaró el estado de alarma, el profesor Francesc Ventura, que ha estado también con nosotros, y yo mismo creímos que debíamos hacer un documento para enviar a amigos, a empresas con las cuales trabajamos, a administraciones, con unas cuantas reflexiones acerca de lo que podía llegar a significar en nuestro mundo, el mundo de la movilidad, el mundo del transporte, el mundo de la urbanidad, la pandemia. Y preparando este documento, acudí a una investigación que se había hecho en pocas semanas en el Instituto de Berlín. Y en aquel momento este instituto ya planteaba un elemento que a mí me pareció muy sugerente y que lo sigue siendo. Hablaba de 3 etapas de la pandemia. La etapa crítica, una etapa que él llamaba la calibrado, de calibración, y finalmente la etapa de resolución cuando ya pudieran aplicarse las vacunas. Bueno, esta fase de calibrado, que es la que aún estamos, es una fase en la cual se van produciendo acontecimientos lógicamente de la propia epidemia, acontecimientos médicos, y que las distintas sociedades tienen que ir calibrando las respuestas a estos acontecimientos. Y esto es un elemento que, a pesar de toda la desgracia, que es la gran desgracia que es esta pandemia, tiene un valor científico extraordinario, porque nuestra misión más importante es la de calibrar, la de ponderar, la de analizar y saber dar respuestas. Desde este punto de vista de nuestra profesión, de la ingeniería y de todo lo que hemos visto hoy, hemos hablado de gobernanza, de asociación público-privada, de medio ambiente y sostenibilidad, de movilidad, de turismo, de urbanismo. De todo este punto de vista, yo creo que hay unos cuantos elementos que en esta fase calibrado tienen una especial y gran trascendencia. Algunos de ellos ya los ha hablado el profesor y el buen amigo Núñez de Silva, pero yo creo que vale la pena decir. El primer elemento muy trascendente, en este caso, en negativo, en una grave preocupación, que es la pérdida de una gran parte de la población del transporte público. En todo el mundo, el transporte público se ha visto afectado en proporción superior a la pérdida de movilidad. Es decir, si la pérdida de movilidad ha sido N, la pérdida de pasajeros ha sido N más 10, N más 20, N más 30%. Y esto es un elemento de una gravísima preocupación por cuanto no sabemos hasta qué punto esto va a acabar con la fase de calibrado, la fase de resolución final de la pandemia. Por tanto, este es un primer elemento, un reto importantísimo al cual debemos dar respuesta. Hay otro elemento, y en este caso me parece que es positivo, y ha hecho referencia Fernando de forma muy notable, y a lo largo de esta tarde también se ha venido hablando, que es el tema, por contra, muy positivo, de que en todo el mundo, en todas nuestras ciudades, a lo largo de la pandemia hemos vivido experiencias extraordinariamente positivas de recuperación de espacio, desde lo que algunos llamamos aquí el urbanismo táctico, desde distintas intervenciones tácticas, incluso algunos ya definitivas en el espacio público, se ha sido capaz de aprovechar este desgraciado acontecimiento de la pandemia
para dar un paso adelante en la recuperación de la calidad de las ciudades. Y esto es algo que no puede perderse y que debe aprovecharse. Y es un elemento en sí muy positivo, pero desde el punto de vista científico, académico, tiene, a mi entender, también un extraordinario valor. Y por tanto, yo creo que de esto Ruitem ha hablado, hoy hemos hablado, pero tenemos unas líneas también muy importantes para ir trabajando. Y finalmente hay otro elemento en el campo que también ha sido citado por William y por Fernando y trabajado esta tarde, es el tema de la gobernanza. También hemos tenido lecciones muy importantes en cuanto a la gobernanza. Lecciones de que en circunstancias como estas, a través de una gobernanza colaborativa, solo a través de la creación permanente de sinergias hay capacidad de respuesta. Son reflexiones a tono con lo que todo se está hablando, pero sobre todo me parece, y con la voluntad de los profesores de Ruitem, de seguir encontrando puntos para ir trabajando, si puede ser presencialmente, en los próximos años. Y nada más, desde aquel espíritu inicial de la Ruitem, hoy día felizmente ampliado, hoy día felizmente llevado a cabo, a pesar de todo, virtualmente, y con la esperanza de tener una gran difusión. Con este espíritu yo quiero acabar agradeciéndoos a todos muchísimo, sobre todo William, Estefanía y todos tus compañeras y compañeros, todo el esfuerzo que habéis hecho para que esto hoy haya sido posible. Sobre todo, como siempre, a mí me gusta acabar las clases diciendo, hey, tenemos muchos deberes por hacer. Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero Pérez. Con esto queremos dar por terminado el Foro Ruitem 2020, un evento 100% virtual. Recuerde que usted puede verlo las veces que quiera en el canal de YouTube de la Ruitem, a cual también invitamos a suscribirse para todos los eventos que esperamos realizar en el año 2021. De igual forma, si usted es profesor o investigador de alguna universidad iberoamericana y quiere ser parte de la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad Ruitem, lo invitamos a que ingrese a nuestra página de internet www.ruitem.org o bien puede llenar el formulario que aparece en el chat de esta transmisión. También si quiere obtener su certificado de asistencia a este evento virtual, puede hacerlo llenando el formulario que encontrará en el chat de YouTube. Esperamos que este foro haya sido de su total agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan ustedes una buena tarde para América y una feliz noche para todo el continente americano. Chao para todos, chao todo mundo, chao peratos.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.